La historia de los discípulos de Jesús es una de fe, sacrificio y destinos trágicos. 12 hombres ordinarios fueron llamados a seguir a un maestro extraordinario, y sus vidas cambiaron para siempre. Después de la muerte y resurrección de Jesús, cada uno emprendió un camino diferente, llevando el mensaje del Evangelio a distintas partes del mundo. Pero, ¿qué sucedió con ellos? ¿Cómo enfrentaron su destino final? Sus muertes no solo marcaron el fin de sus vidas, sino que sellaron su compromiso inquebrantable con la fe que predicaban. Esta es la historia de su destino final. Durante los 3 años que pasaron con Jesús, estos hombres fueron testigos de milagros asombrosos, ciegos recuperando la vista, muertos volviendo a la vida, y tormentas siendo calmadas con una simple palabra. Escucharon enseñanzas que desafiaban todo lo que conocían, palabras de amor, misericordia y perdón que transformarían sus corazones. Pero también fueron testigos de la traición, el arresto y la crucifixión de su Maestro. La resurrección de Jesús fue el momento que cambió sus vidas para siempre. Con una nueva convicción, salieron al mundo a proclamar el mensaje que les había sido encomendado, sin temor a la persecución ni a la muerte. Sin embargo, ese mismo compromiso con la fe que predicaban los llevó a enfrentar algunos de los destinos más crueles y aterradores. Rechazados, perseguidos y torturados, cada uno de los discípulos selló su testimonio con sangre. A pesar de todo, nunca renunciaron a su misión ni a su fe. A continuación conoceremos cómo fueron sus últimos momentos y la manera en que dejaron este mundo para encontrarse nuevamente con su Maestro. Pedro, crucifixión invertida en Roma. Después de predicar el Evangelio en Jerusalén, Antioquía y Roma, Pedro se convirtió en un pilar fundamental del cristianismo. Sin embargo, durante la persecución de Nerón, fue arrestado y condenado a muerte. Según la tradición, pidió ser crucificado boca abajo, sintiéndose indigno de morir como su Maestro. Su muerte simboliza la humildad y el amor por Cristo hasta el final. Su legado se extendió a lo largo de los siglos, y la Basílica de San Pedro en Roma se erige como testimonio de su importancia. Andrés, martirio en una cruz en forma de X. Andrés llevó el Evangelio a Grecia y Asia Menor. Allí fue arrestado y condenado a morir en una cruz en forma de X. Se dice que predicó hasta su último aliento, mientras agonizaba durante 2 días. Su valentía y dedicación inspiraron a muchas comunidades cristianas en Europa, dejando una huella indeleble en la historia del cristianismo. Santiago el Mayor, decapitado por Herodes Agripa. Santiago fue el primer apóstol en morir por su fe. Fue ejecutado en Jerusalén por orden de Herodes Agripa I. Su valentía inspiró a muchos, y su muerte marcó el inicio de la persecución de los cristianos. Según la tradición, sus discípulos llevaron su cuerpo hasta la península ibérica, donde fue sepultado en el lugar que hoy conocemos como Santiago de Compostela, en España. Con el tiempo, su tumba se convirtió en un importante centro de peregrinación, atrayendo a miles de fieles que recorren el famoso Camino de Santiago en su honor. Su figura es símbolo de fortaleza y fe inquebrantable, y su legado perdura como uno de los pilares del cristianismo primitivo. Juan, el único que murió de vejez. Juan, el discípulo amado, sobrevivió a múltiples intentos de ejecución, incluyendo ser hervido en aceite, pero según la tradición, salió milagrosamente ileso. Finalmente, fue exiliado a la isla de Patmos por orden del emperador Domiciano, donde recibió las visiones que dieron origen al libro del Apocalipsis. Desde allí, continuó alentando a las iglesias con sus cartas, enfatizando el amor, la unidad y la fidelidad a Cristo. Tras su exilio, se cree que regresó a Efeso, donde continuó su labor pastoral hasta su muerte en avanzada edad, siendo el único apóstol que no sufrió el martirio. Fue testigo del crecimiento del cristianismo y dejó un legado invaluable a través de sus escritos, incluyendo el Evangelio de Juan y sus epístolas, los cuales siguen siendo pilares fundamentales de la teología cristiana. Felipe, crucifixión en Hierápolis. Felipe llevó el mensaje de Cristo a Asia Menor, recorriendo diversas regiones para proclamar el Evangelio. Su labor evangelizadora lo llevó a Hierápolis, una ciudad de Frigia, actual Turquía, donde realizó milagros y convirtió a muchas personas, incluyendo a la esposa de un procónsul romano. Este acto provocó la ira de las autoridades, que lo arrestaron y lo sometieron a crueles torturas. Finalmente, fue crucificado boca abajo,
pero incluso en su agonía, continuó predicando, reafirmando su fe en Cristo. Sus reliquias fueron veneradas durante siglos, y su vida sigue siendo un ejemplo de entrega y fidelidad a la misión de Cristo. Bartolomé, desollado vivo y decapitado. También conocido como Natanael, Bartolomé viajó a la India y Armenia, llevando el mensaje del Evangelio a tierras lejanas. Según la tradición, sufrió un martirio atroz, fue desollado vivo y luego decapitado por su fe y su incansable predicación. A pesar de la brutalidad de su muerte, su testimonio inspiró a muchas generaciones de cristianos a mantenerse firmes en sus creencias. Se le atribuyen milagros y conversiones en las regiones donde predicó, y su valentía es un recordatorio del alto precio que pagaron los primeros seguidores de Jesús. Hoy en día, es venerado como santo en diversas tradiciones cristianas, y su figura sigue siendo símbolo de entrega total a la misión evangelizadora. Tomás, lanza en la India. Tomás llevó el cristianismo a la India, donde estableció comunidades cristianas que aún perduran hasta el día de hoy. Enfrentó grandes desafíos, pero su determinación nunca flaqueó, convirtiéndose en un testimonio vivo de fe y perseverancia. Según la tradición, realizó numerosos milagros y convirtió a muchas personas, incluyendo a miembros de la realeza local. Fue asesinado por una lanza en Milapore mientras predicaba a los locales, sellando su misión con el martirio. Se dice que sus últimas palabras fueron una proclamación de fe en Cristo, reafirmando su entrega total a la causa del Evangelio. Su tumba sigue siendo un importante lugar de peregrinación para los cristianos en la India, y su legado es recordado con profundo respeto, especialmente entre los cristianos de la región de Kerala, donde la iglesia de Santo Tomás mantiene viva su memoria. Mateo, asesinado en Etiopía. Mateo, el recaudador de impuestos convertido en discípulo, viajó a Etiopía, donde dedicó su vida a proclamar el Evangelio. Enfrentó oposición de líderes religiosos y políticos debido a la influencia de su mensaje. Fue asesinado mientras oficiaba una ceremonia, convirtiéndose en un mártir de la fe. Su Evangelio sigue siendo una de las principales fuentes de enseñanza cristiana y guía espiritual para millones de creyentes. Santiago el Menor, apedreado y golpeado. Junto con Pedro, Santiago lideró la iglesia en Jerusalén, enfrentando constantes amenazas de los fariseos. Fue arrestado y llevado al pináculo del templo, donde se le ordenó negar a Cristo. Al negarse, fue arrojado desde la altura. Aunque sobrevivió a la caída, sus enemigos lo apedrearon y golpearon hasta la muerte. Su valentía y liderazgo fueron fundamentales para consolidar la primera comunidad cristiana en Jerusalén, dejando un legado imborrable. Judas Tadeo, golpeado con un garrote. Judas Tadeo llevó el Evangelio a Persia, donde convirtió a muchas personas a la fe cristiana. Se enfrentó a la hostilidad de los líderes locales, quienes veían en su mensaje una amenaza para sus creencias. Finalmente, fue asesinado con un garrote junto a Simón el Celote. Su valentía y entrega lo han convertido en un símbolo de esperanza para quienes buscan respuestas en tiempos difíciles. Hoy en día, es considerado el santo de las causas imposibles en la tradición cristiana. Simón el Celote, martirio en Persia. Simón el Celote murió en Persia junto a Judas Tadeo, posiblemente crucificado o aserrado por la mitad. Su celo por la causa de Cristo lo convirtió en un ejemplo de dedicación absoluta. A pesar de la persecución, nunca negó su fe y continuó predicando hasta el final. Su legado es recordado como un símbolo de valentía y pasión por la verdad. Judas Iscariote, la traición y el suicidio. Judas Iscariote, el discípulo que entregó a Jesús por 30 monedas de plata, vivió un destino trágico. Después de ver que Jesús fue condenado, sintió un profundo remordimiento y devolvió el dinero a los sacerdotes. Finalmente, incapaz de soportar la culpa, se ahorcó en un campo que luego sería conocido como el campo de sangre. Su historia es un recordatorio del peso de las decisiones y el impacto del arrepentimiento sin redención. Matías, sustituto de Judas Iscariote. Lapidado y decapitado. Matías, elegido para reemplazar a Judas Iscariote, se dedicó a predicar en Judea y Etiopía. Su compromiso con la fe lo llevó a enfrentarse a persecuciones constantes. A pesar de las adversidades, nunca dejó de proclamar el Evangelio. Finalmente, fue arrestado y condenado a morir lapidado, y posteriormente decapitado.
Su misión es una prueba de que el mensaje de Cristo no se detendría, sino que continuaría extendiéndose a través de aquellos que estuvieran dispuestos a dar su vida por la verdad. Los discípulos de Jesús no solo difundieron su mensaje, sino que sellaron su compromiso con la sangre. Sus muertes fueron testimonio de la fortaleza de su fe y del impacto del cristianismo en el mundo. Hoy, su sacrificio sigue inspirando a millones. Cada uno, con su propio destino trágico, dejó una enseñanza imborrable. La fe verdadera no se mide por la ausencia de dificultades, sino por la disposición a enfrentar cualquier adversidad en nombre de la verdad. ¿Estás dispuesto a vivir con la misma convicción que ellos? Seguir el ejemplo de los discípulos no significa únicamente recordar su sacrificio, sino también aplicar su enseñanza en nuestra vida diaria. Se trata de mantenernos firmes en nuestra fe, incluso cuando enfrentamos dificultades, de ser luz en medio de la oscuridad y de compartir el mensaje de amor y salvación con quienes nos rodean. La fe no es solo un sentimiento, sino una acción constante que nos lleva a confiar plenamente en Dios y a vivir conforme a sus principios. ¿Estás listo para aceptar este desafío y continuar el legado de los primeros seguidores de Jesús? La historia de los discípulos no es solo un relato del pasado, sino un llamado a la valentía en el presente. Si te ha gustado esta historia, no olvides darle like, compartirla con tus amigos y suscribirte al canal para más contenido fascinante sobre historias de la Biblia. Activa la campanita para no perderte ningún vídeo. Nos vemos en el próximo episodio. Bendiciones.